Muy bien, 7:08. Le agradezco a Eduardo Córdoba por algunos datos que me envía, ¿no? Y me dice sería pertinente revisar los resultados de la encuesta en el sistema penitenciario, el censo penitenciario, dado que son datos sacados de una muestra que son en cierta forma subjetivos, pero en todo caso constituyen una base de datos importante, el censo que fue una disposición establecida en el reglamento, y la Defensoría del Pueblo era parte del directorio que lo aprobó, pero responsabilidad sobre datos y muestras levantadas la tiene el INE, que es NAI, el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, dice, hay datos de escolaridad que dicen que cerca del 40% de privados de la libertad no han concluido educación básica y otro 46% no concluye el bachillerato, ergo se criminaliza la pobreza. Andrés, que me dice, todo lo que acabo de referir confirma que las acciones delincuenciales en las calles se dirigen desde el interior de las cárceles. Es otra reflexión. Otro Andrés Gómez. El sobador, me dice, lo único que se pone en evidencia sobre esos mensajes es el control de los centros de rehabilitación no los tiene el Estado, sino las bandas delincuenciales. Profundicemos con Jan Topi, que está con nosotros acá, el candidato a la presidencia de la República de la Alianza por un Ecuador sin Miedo, por un país sin miedo, se llama la Alianza por un país sin miedo, integrada por el Partido Social Cristiano, Partido Social Patriótico y Centro Democrático. ¿Cómo le va, Jan? Bienvenido, buen día. Belkis, Fabricio, buenos días. Gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan esta mañana en Sonorama. ¿Qué lectura tiene usted de esta semana tan compleja, de sábado hasta ayer, hasta hoy, con estos temas de violencia, esta presunción de que el Estado supuestamente pactó con los grupos delincuenciales, el presidente lo ha negado, pero vemos un policía que aparece con fito, vemos un director de una cárcel que aparece con los tiguerones en Esmeraldas? ¿Cómo le ve usted? Te escuché justo antes de la entrevista. ¿Qué te voy a decir? O sea, este gobierno, o sea, cuando piensas que ha caído lo más bajo posible, nunca te deja de sorprender, ¿no? La inoperancia, lo conversamos con Belkis, la inoperancia es... Creo que el director de Ecos lo dijo en Twitter hace poco, es... Si no va a hacer nada, deje que los otros hagan. O sea, lo más sensato que tuvo que haber hecho era dar un paso costado 2 meses atrás, 3 meses atrás. La inoperancia está carcomiendo este país. Y eso no puede seguir. Pero ahorita a 3 semanas, está en la decisión de los ecuatorianos qué rumbo quieren seguir. ¿Quieren seguir con más de lo mismo? ¿Quieren regresar al pasado de 2 gobiernos atrás donde transan? ¿O quieren un futuro diferente? Ya está en nosotros decidir correctamente. Ya, bienvenido nuevamente, buenos días. La sensación quizá generalizada que existe entre la población es que se están llevando el país en peso. Completamente. La inseguridad, la delincuencia, estas mafias tomadas las cárceles... Y lo que se demanda son acciones urgentes, pero sobre todo en lo estructural de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Y no solo la delincuencia. Si ustedes ven el portal de compras públicas, la cantidad de procesos que están saliendo, Petroecuador, en temas de seguridad, a 3 semanas de elecciones, se están llevando el país en peso. O sea, y ahorita lo más sensato debe ser, repito, como el tema del Twitter del CEO de Ecos, ya no haga nada más. Ya deje que las personas competentes vengan y lo hagan, pero deje de estar vendiendo el país. O sea, me tiene aterrorizado la cantidad de procesos que están saliendo en compras públicas de último minuto. O sea, no es el momento. No, como tú mencionaste, Fabricio, en 2 años, 2 meses no hiciste nada, no es ahorita que comienzas a hacer estas cosas. Se puede hablar... Que muy fácilmente termina en corrupción, ¿no? ¿Se puede pensar en un acuerdo de paz entre el Estado y los grupos delincuenciales? ¿Se puede pensar en eso? A ver, tú lo mencionaste, y conversémoslo, Fabricio, porque te escuché, tú lo mencionaste, que no quieres satanizar el acuerdo. O sea, fue un mensaje que me llegó, más que mencionarlo yo. Le voy a leer a Jan Topic el mensaje tal cual de un oyente. El oyente me dijo, no se puede satanizar el tema de los acuerdos de paz, incluso con el gobierno. Hay jóvenes que recién se han dado cuenta de que son carne de cañón y quieren rehabilitarse y el temor no los deja porque algunos han muerto donde han huido a esconderse. Mi punto es, y yo le decía al oyente, yo no estoy satanizando nada. Yo lo que quiero saber es si hay o no un acuerdo. Y si hay un acuerdo, que lo digan. Porque el presidente sale a negar un acuerdo, pero por otro lado vemos agentes del Estado que aparecen con estos grupos en las cárceles. Entonces, esa es mi inquietud. Entonces, ahora, derivo de eso para preguntarle qué opina usted sobre esto. Pero ahí yo sí discrepo. Yo sí lo satanizo. El concepto está mal. El concepto, o sea, llegar al tema donde el gobierno tiene que llegar a un acuerdo de paz, eso conceptualmente está mal. ¿Por qué? Llevémoslo al punto lógico. ¿Por qué tienes que ir a un acuerdo de paz? De fondo, porque no tienes control o de tus calles o de tus cárceles, o las dos. Entonces, ya ese mero hecho, que tú no tengas control de tus cárceles y de tus calles, ya está mal. Y ya demuestra un Estado derrotista, un Estado derrotado, que tiene que llegar a estas negociaciones, que repito, lo que pasó en 10 años del gobierno, 2 años atrás,
para tener un país en paz. Ese concepto está mal. Y ese concepto sí, completamente, lo satanizo. Tú no puedes llegar a ese punto. ¿Cuál es la solución? La solución no es el acuerdo de paz, la solución es toma control de las cárceles. Que no es un tema complicado. No es un tema complicado. Me reuní con el presidente, ¿cuándo fue? ¿Abril? En Carondelet, para mostrarle el proceso de tomar control de las cárceles. Cuando usted va a ser secretario. Claro, abril, marzo, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue abril. Entonces, el proceso es clarísimo. Hoy no estamos inventando el agua tibia. No es que estamos inventando el agua tibia, tienes un chorro de países que ya lo han hecho. Ejemplo, ergo, Salvador. Entonces, es un tema solo de ir y hacerlo. ¿No es complicado? Para ¿Realmente nada. no es complicado? Para nada. Para nada. A ver, vamos a analicemos. Hay tres fases. Correcto. Hay tres componentes a tomar control de tus cárceles. Primero, lo mencionaste, Fabricio, son centros de mando y control. ¿Por qué son centros de mando y control? Porque tienen comunicación con el exterior. ¿Saben lo barato que es y lo rápido que es implementar sistemas de saturación de señal? O como se dice coloquialmente, inhibición de señal. Te toma 2 meses, mes y medio. Para Guayaquil, la litoral, la regional de La Roca, te costará $140.000. Una cárcel aquí como el Inca tal vez te costará 60.000, 70.000. No es caro. Y los inhabilitas con su comunicación con el exterior. 1, 2. Toma control de los puntos de acceso. O sea, lo vimos para el Día del Padre, los cerditos en Santo Domingo, los gallos de... O sea, y fueron 2, y no eran cerditos, eran enormes. Eran enormes. Y esto lo estaba conversando con un familiar hace 3 días. Antes la noticia era encontraron cuchillos en la cárcel. Después encontraron revólveres, después encontraron pistolas, después encontraron rifles de asalto. Ahora estamos con lanzagranadas. ¿Qué va a ser mañana? ¿Un tanque? Entonces cada vez está escalando la cantidad de armamento que hay dentro. Entonces toma control de los puntos de acceso. Y tenemos una solución muy simple, que es poner portales de rayos X, pero con control remoto de los portales. Porque si pones la persona que maneja el portal de rayos X ahí, lo van a extorsionar, lo van a coimar, lo van a amenazar. Entonces la persona que lo maneje, por ejemplo en el Inca, está en Zamora Chinchipe, nadie sabe quién es. Y 3, toma control de las celdas. El problema ahorita es que ellos tienen control. Tú lo mencionaste creo con Santo Domingo, porque ellos llegan al patio, ¿no? Y hacen su rueda de prensa en el patio. Eso es porque las autoridades los dejan. Pero es que es lógico, creo que no estoy diciendo algo que... Es que no es inventar hay que el tener agua sentido tibia. común para ver que están allí con autorización No es inventar el agua tibia, toma control de las celdas. Tú decides cuándo salen al patio y cuándo no. ¿Cuánto nos cuesta una puerta automática con apertura remota? $1.200, $1.500. Esto no es un proyecto caro, no te toma mucho tiempo implementar, es falta de pantalones. Entonces, repito, estamos a 3 semanas, 2 días de las elecciones. Los ecuatorianos tienen que decidir ya claramente, viendo esta inoperancia que, como dice Belkis, se nos están llevando el país en pedazos, ¿qué líder creen que realmente tiene los pantalones para tomar control de las cárceles? Así de simple. El problema, Jan, es el contubernio que existe con los propios guías penitenciarios y quizá la misma Policía Nacional. Te pongo un ejemplo, Belkis, y discrepo. Yo creo que el problema es el diseño de seguridad. Te pongo un ejemplo de la realidad, para que no suene a Guerra de las Galaxias. Nosotros manejamos 2 de los 7 puertos más grandes del país. ¿Ya? Un guardia te gana $800, $900 mensuales. ¿Ya? El que te maneja la puerta, la garita. Si vienen narcotraficantes con un contenedor lleno de, no sé, 1 tonelada de cocaína y le ofrecen $5.000, es muy difícil que el guardia, que tal vez tiene un hijo enfermo, no sea extorsionado, amenazado o coimado. Entonces, ¿qué haces? Haces un diseño diferente. ¿Qué hicimos nosotros? La persona que controla la apertura de los puertos está en Panamá y nadie sabe quién es. ¿Cómo la amenazas? ¿Cómo la coimas? ¿Cómo la corrompes? No puedes, porque no sabes quién es. Entonces, ese es el tema de fondo. El diseño de las cárceles está mal hecho. El momento que el SNAI toma las decisiones en sitio, lo que mencioné con los puntos de acceso, son personas que son extorsionables, amenazables, coimables. Tienes que volver remota esa toma de decisiones. El momento que lo haces, y ahorita con la tecnología es súper fácil, literalmente es un punto de internet, nada más, logras hermetizarte contra la corrupción. Entonces, ¿qué tienes que hacer conceptualmente en el diseño? Es, asume que tus guías penitenciarios van a ser corruptos. Esa no es la solución. Asume que van a ser corruptos. ¿Cómo haces un diseño de seguridad para que ellos no puedan tomar decisiones que afecten el control penitenciario? Ese es un correcto diseño de seguridad. ¿Y esto es posible pensarlo para evitar el ingreso, por ejemplo, de armamento, de dispositivos móviles a las cárceles donde no deberían estar? Por supuesto, por supuesto. Bueno, dispositivos móviles yo iría por el tema de saturación de señal, ¿no? Porque son pequeños, ¿no? Pero igual, tú tienes que manejar un tema de control de accesos muy, muy estricto. Repito, con control remoto. Que la persona que maneje Guayaquil esté, repito, en, no sé, Tulcán. Nadie sabe quién es. Asignación aleatoria de controles. Entonces, de esa forma, te hermetizas contra la corrupción. Pero bien nace de un correcto diseño.
Ahora repito, lo que estoy sonando ahorita para ustedes, porque tal vez no están en la industria, suena novedoso, no estoy inventando el agua tibia. O sea, en un chorro de países ya se maneja así. El problema, regresamos al punto medular, es que no hay los pantalones para decirle, de un presidente, a decirle a su gente, me lo haces así, y tienes tantos días para hacerlo. Y yo voy a ir el día final a verificar qué se está haciendo. De lo que usted conoce, ¿es tan complejo ingresar a los pabellones más complejos de la penitenciaría del litoral, de la cárcel 1, que es donde se generaron estos incidentes de los últimos días y donde intervino Fuerza Armada y Policía Nacional? Te cuento una anécdota. Hace año y medio estuve en las 3 cárceles, Regional, Litoral y La Roca. Entré a La Roca con un director carcelario que tenía, creo que... Perdón, todo esto es en el mismo complejo, ¿verdad? En la Vía Daule. En la Vía Daule no es el mismo complejo, pero están uno al lado del otro. Ya, ok. Están uno al lado del otro. Es de la misma zona, digamos. Litoral al sur, Regional al norte y la Roca está al este. A ver, el director de la cárcel tenía, no sé, 2, 3 meses en el cargo. Yo fui a hacer una inspección para poner unas cámaras, para ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Fabricio, no te miento. ¿Cuál era el miedo ahí? La Roca, en teoría, iba a manejar los PPLs de mayor riesgo. Y el miedo era que de la regional se salten y entren a La Roca los PPLs para matar a los PPLs que están en La Roca. Subimos a la terraza y el techo que te lleva directamente del mundo exterior al patio central era un techo de zinc que tú con 2 dedos lo levantabas si tenías acceso al patio central. Porque los pernos, lo único que agarraba la plancha de zinc eran 2 pernos, uno requete oxidado y el otro ya no estaba. Entonces tú con 2 dedos levantabas el techo y tenías acceso al patio central. Le digo esto al director de la cárcel y me dice literalmente, o sea, la inoperancia es tenaz. Me dijo, no, verdad, como que hay que arreglar eso, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que tengas 2 meses aquí, la Roca es chiquitita, y no te hayas dado cuenta de eso? O sea, o eres inoperante o eres corrupto, no hay más. Pero todo regresa a un tema que necesita un ejecutivo que tenga los pantalones, que conozca de la materia y que se asegure que las cosas se hagan. Eso no tenemos. Usted habla mucho de pantalones y lo ha dicho en varias ocasiones. El problema es falta de decisión. Ese es el problema. Pero la decisión no se toma por falta de valentía, porque te estás enfrentando a mafias fuertes. Regresamos al tema de Cherres, regresamos al tema de Anderson que estábamos conversando. Hay mafias fuertes. Entonces tú no tienes un presidente. Al tomar la decisión no es el tema de tomar la decisión, es la valentía para tomar la decisión cuando tienes amenazas encima. ¿Por qué cree usted que el presidente Lasso se echó para atrás en la invitación que inicialmente le hizo para ser parte del equipo como secretario de Seguridad? Repito, falta de palabra, falta de valentía. O sea, yo no veo un mundo porque existió presión mediática de cierto grupo de periodistas en Quito que te echa, o sea, no entiendo la falta de palabra. Tú le dices a alguien, literalmente fue así, el lunes le hago la presentación del proyecto, él me dice, necesito que te posiciones hoy. Yo le digo, no puedo, me posiciono el jueves, y el miércoles sale en el Secretario de Comunicación, no vas. Cuando le pregunto por qué, me dice que hubo presión de un grupo de periodistas en Quito. Yo puedo pensar, el presidente de un país, tomaste la decisión, y ahora porque ¿qué? Alguien te dijo que no le parece, tú te das para atrás. No tiene sentido. ¿Ese fue el argumento? Me dio 2 argumentos. Ese fue uno, y que había un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, literalmente, verbatim lo voy a decir, que tenían miedo que yo los haga trabajar. Así fue, palabra por palabra. Entonces yo me quedé. O sea, ahí ya entendí por qué estamos como estamos. ¿Alguna vez después de este episodio volvió a hablar con el presidente? El día jueves hablé con el presidente. O sea, yo tenía que subir Sí, el que le mencionó esto fue la última conversación que tuve con el presidente. De ahí nunca más volvió a hablar con el presidente Lasso. Nunca más. ¿Cómo ve usted la situación de Esmeraldas, Jan Topic? Saliéndonos de las cárceles, pero hablando del contexto de lo que ha pasado esta semana en Esmeraldas, donde hubo enfrentamientos entre grupos delincuenciales y la fuerza pública, las fiestas tuvieron que suspenderse, los negocios cerrados, el teletrabajo, las clases igualmente mediante mecanismos telemáticos, etcétera. ¿Qué hacer en Esmeraldas? Te voy a dar el sentimiento que tengo de varias provincias fronterizas de lo que las personas me dicen allá. Me dicen que ya el Ecuador se ha olvidado de ellos. En Esmeraldas me dicen que Ecuador termina en Manabí. Literalmente. Que la gente se olvida de ellos. Entonces, claro, y ese es un problema garrafal, porque si tú no tomas control de tu país, desde la línea fronteriza donde arranca tu país, ¿de qué estamos hablando? Una de las cosas que más me molesta es que todo el problema de inseguridad que tenemos como país arranca en las fronteras y nadie hace absolutamente nada
para tomar control de las fronteras. Yo diría que es igual de importante tomar control de tus cárceles como tomar control de las fronteras. Porque si no, ¿de dónde crees que el lanzagranadas que encontraron en la litoral? ¿De dónde viene? Viene de Perú. Entonces, si tú no cierras la llave de todo este armamento ilícito que viene de Perú y algo de Colombia, nunca esto va a ser una batalla sin fin. Entonces, tienes que cerrar fronteras, tienes que tomar control de las cárceles. Y de esa forma, y también viene la parte económica. Chuzo, Tulcán, la ciudad de Esmeraldas, están fuertemente deprimidas en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de generación de empleo. Entonces se vuelve caldo de cultivo para estos grupos delincuenciales que muchas veces vienen de Colombia. Entonces, si no haces nada al respecto, nunca vas a arreglar el problema coyuntural de seguridad del Ecuador. Me quedo con la provincia de Esmeraldas y quiero plantear la misma pregunta que se la planteé en estos días a Bolívar Armijos, también candidato a la presidencia de la República. Él es oriundo de Esmeraldas y yo le decía, si bien los mandatarios tienen que gobernar para todo un país, ¿existe alguna estrategia puntual para combatir lo que ocurre en Esmeraldas y no solo en materia de inseguridad? Porque también Esmeraldas ha sido por décadas o desde siempre una provincia muy olvidada en cuanto a la dotación de servicios básicos, en temas educativos, en inversión social en general. Puntualmente con Esmeraldas, Jan Topic, ¿tiene algún planteamiento específico? A ver, sí. Tengo planteamientos que ayudan a Esmeraldas, pero son planteamientos a nivel nacional, como por ejemplo el tema de mejoras en educación, con el plan de 3 comidas. El plan de 3 comidas es darle de comer desayuno, almuerzo, merienda a todos los niños del Ecuador, incluye Esmeraldas. ¿Cuál es el norte de ese proyecto? Que los niños no estén en las calles, sino que se queden en el colegio, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Eso nos va a ayudar enormemente en que los niños tal vez se hermeticen contra la delincuencia, ya no van a estar en las calles donde pueden ser reclutados, abusados por grupos delictivos. Y 2, le da una tranquilidad a los padres de familia que pueden salir a trabajar sabiendo que los hijos están siendo cuidados. Pero puntualmente para las provincias fronterizas, sobre todo Esmeraldas, la Corte Constitucional no se lo aprobó al presidente Guillermo Lasso. Vamos a trabajar fuertemente, vamos a impulsar para que la Asamblea sí nos apruebe, pero podemos hacer bastante con el tema de zonas francas o zonas de cero aranceles. Es casi que imposible para una provincia fronteriza como Esmeraldas, que tiene que competir contra el peso colombiano comparativamente muy devaluado con respecto al dólar, ¿cómo haces comercio? Entonces, no tienes control fronterizo, entonces ese contrabando te destruye el comercio. Y 2, el poco comercio legítimo que quieres hacer es casi imposible porque la estructura de costos comparativa que tienes en Colombia es vastamente inferior a lo que tienes en Esmeraldas. Entonces no te da, el negocio no da. El momento que podemos bajar a aranceles cero, le das un impulso enorme a la economía fronteriza, sobre todo, por ejemplo, en provincias como Esmeraldas. ¿Usted, Jan Topic, es un candidato monotemático? Depende si pones un espacio entre el mono y temático, efectivamente. No le digo por guayaquileño, sino por el tema. A usted le han dicho que solamente tiene un solo tema, sí, que es este de seguridad, y que no aborda otros temas. Por eso le preguntaba si usted se presenta como un candidato de un solo tema, monotemático. Sí, o sea, claramente no es verdad, ¿no? Claramente no es verdad. Además, con la respuesta a Belkis mostré que no es verdad. Tenemos planes muy importantes en todo, en educación. Creo que, literalmente, creo que soy el único economista de los 8 candidatos, o el único que tiene, digamos, credenciales serias. Ese de generación de empleo, nuestros proyectos en inversión económica, generación de empleo son enormes, mejores que cualquier otro proyecto que se tenga. En salud igual, en educación igual. ¿Por qué yo entiendo que se me tilde monotemático? Es porque sí, lo que más llama la atención de mi currículum tal vez es la parte de combatiente. La parte de seguridad. O la parte combatiente, la parte de ejércitos, la parte de guerra. Y le voy a leer un mensaje que me envía un oyente, que envía Santiago. Me dice, a mí no me desagrada Jan Topic, a veces me da ganas de darle el voto, dice. Lo que me preocupa es la inexperiencia en administración pública. Yo creo que va de la mano con lo que usted está diciendo. Eso lo veo un buen punto, eso me lo han dicho bastante. Pero les hago la pregunta muy honesta. ¿A dónde nos ha llevado la administración pública tradicional? Y no hablo de este gobierno, hablo del gobierno previo, al gobierno de antes. ¿A dónde nos ha llevado? Yo creo enormemente una administración pública completamente diferente. ¿Usted sí cree en lo público usted? ¿Cree en el valor de lo público? Por supuesto. O sea, tienes algo en economía que se llaman bienes comunes. Tú no puedes privatizar el ejército. Tú no puedes privatizar la salud pública o la salud en general. Entonces necesitas bienes comunes que tienen que darse a todos los ecuatorianos por igual. Lo que pasa es que esa salud pública tiene que ser de calidad. Esa salud pública tiene que ser de calidad. Entonces a eso voy. La administración pública tradicional no nos ha dado servicios de calidad. Y es lo que es, no los ha dado. Entonces yo sí creo firmemente en una administración pública completamente diferente.
¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? A ver, mi modelo de vida es Singapur. Singapur, y mi modelo de vida como héroe es Lee Kuan Yew. Pueden googlearlo, es un tipo brillante, cambió esa isla y hizo que esa isla sea uno de los países más ricos del mundo hoy en día. ¿Por qué? Armó el gobierno más eficiente y más apalancado en tecnología del mundo. Entonces, ¿yo qué sí creo? Yo de tecnología conozco, y conozco bastante, no solo que los candidatos, yo creo que a nivel nacional conozco de tecnología bastante. Una administración pública apalancada en redes neuronales, en inteligencia artificial. Y esto conozco. Que minimice los trámites, que corte los tiempos, que nos hermetice contra la corrupción, que disminuya fuertemente. Mi meta es que la burocracia del Estado sea 6% del PIB. Que ataquemos a la vena y se maneje muy eficientemente el gobierno. Ese tipo de gobierno no lo vamos a sacar de candidatos que vienen de la administración pública tradicional. Necesitamos ideas nuevas, gente joven, nueva, con ideas tecnológicas contundentes, creativas, innovadoras. Eso no lo saca la administración pública tradicional. Entonces sí, tenemos otros 7 candidatos que vienen, bueno, 6, que vienen de la administración pública tradicional. ¿A dónde nos llevaron? ¿Qué hicieron por el país? ¿Qué mejoras importantes hicieron en cómo se lleva a cabo el gobierno en este país? Nada. ¿Usted tiene equipo en su entorno, tiene un equipo que en cambio conoce de lo público y pueda manejar con eficiencia eso que está planteando usted? No, por supuesto. A ver, eso es muy importante. Y debe ¿Podemos ser. conocer nombres de su posible equipo? A ver, ya he dado 2 nombres. No puedo dar más nombres, sobre todo ahora por el tema de seguridad. ¿Cuáles son los 2 nombres? Pedro José Freire es uno. ¿Uno? ¿Sí? Sí, el otro no sé si lo he dado. No, me prefiero no darlo. Delo nomás. Lo di ayer, pero no sé. Prefiero el ministro de Economía. Ya ha sido ministro de Economía antes, pero prefiero no darlo ahorita. Pero obviamente por temas de seguridad. Pero sí, tú tienes que manejar este balance entre sí, una persona que te pueda navegar por este laberinto burocrático que es el gobierno actual, que tiene que cambiar, y las ideas nuevas, las ideas frescas, la sangre nueva. La transformación en el manejo de la administración pública, en los términos como usted lo ha explicado, Jan, asumo yo tomará su tiempo. ¿Cuánto tiempo podría tomar de manera que no suene demagogo este planteamiento en época de campaña? Dame un ejemplo tal vez puntual para darte tiempos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Todo lo que acaba de describir, el tema de la implementación tecnológica para los cambios en los trámites. Te pongo un ejemplo. Tenemos un proyecto que va al bono de desarrollo humano, ¿no? Que queremos incrementar el bono de desarrollo humano siempre y cuando cumpla ciertas características, ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando menciona el plan de 3 comidas, todas las escuelas, las 16.000 escuelas van a venir con un torniquete cuerpo completo, que para cuando el niño entra al colegio, biometría al ingreso, le manda un mensajito al padre de familia, a la madre de familia diciendo tu hijo acaba de entrar o acaba de salir del colegio. Eso nos da data de asistencia, que hoy no tenemos data de asistencia. Yo me imagino un mundo donde si tú quieres el bono, el adicional al bono de desarrollo humano, o sea, tener más bono de desarrollo humano, tienes que cumplir que tus hijos tengan una asistencia al colegio de 90% al mes. ¿Sabes cuánto tiempo nos toma armar eso? El programa, un día. Ya, pero requiere inversión. No. ¿No? Te pongo otro ejemplo. Si ponemos GPS en todos los patrulleros, una red neuronal que aprenda a dónde tengo que mandar al patrullero para disminuir los índices delictivos, yo lo escribí y me tomó 6 horas. Pero eso hay que comprar, pues, ¿o no? A eso me refiero cuando se requiere inversión. La red neuronal Claro. me tomó 6 horas programar. Yo la hice yo, porque yo conozco eso. Pero el equipo hay que comprarlo, digo. Y Sí. y las compras públicas muchas veces tardan, son engorrosas. Pero porque tiene gente que no sabe. A ver, armar un proyecto de compras públicas de GPS para los 7.000 patrulleros de la policía nos toma 4 meses. La implementación toma 4 meses. Te cuesta menos de $700.000 al año. Presupuesto de 1.300 millones. Y ya tienes data de cómo se mueven tus patrulleros. Entonces, a eso me refiero. Tú generas data de cómo funciona el gobierno y te pones metas para disminuir la ineficiencia. Pero es relativamente rápido. El problema es igual que el tema del control carcelario, no tienes un presidente que conozca y un presidente que tenga los pantalones para que lo haga. Jan Topic, un par de cosas finales en este diálogo y a propósito de 2 inquietudes que me envían. ¿Usted cree que de la crisis que estamos viviendo hoy de seguridad, hay responsabilidad del correísmo cuando, por ejemplo, y otra vez en estos días se ha pretendido volver a posicionar de que todo esto es una derivación de que se fueron los militares de Estados Unidos de la base de Manta? Que hay una prohibición constitucional en ese sentido y por eso en 2008 salieron los militares de la base de Manta. Otros que el correísmo eliminó la unidad de inteligencia de la Policía Nacional, entonces le echan la culpa al correísmo. Otros dicen no fue el correísmo, fue el morenismo, porque eliminaron el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, y otros dicen no, es Lazo porque Lazo no ha sido eficiente. ¿De quién es la culpa o responsabilidad, Jan Topic? La culpa de fondo que tenemos en este país es que nos hemos acostumbrado a la narrativa de echarle la culpa a terceros.
Ayer estuve en La Posta y vi un tema de Wagner Bravo, el secretario de Seguridad. El secretario, cuando asumió el cargo, creo que al día siguiente le echó la culpa a Correa de todos los problemas de inseguridad del país. Ayer vi un tema donde ya nos echaba la culpa a los ecuatorianos, que el problema era que nosotros hemos perdido. La baja autoestima. Y la falta de cívica, la falta de morales. O sea, la culpa ahora es nuestra. Y yo mencioné, hay este presidente de Estados Unidos que justo sube al final de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman. Harry Truman tenía en su escritorio una plaqueta que decía: aquí termina la responsabilidad, o sea, aquí terminan las excusas. The buck stops here. Toda la culpa de cualquier cosa que estaba mal en el Ejecutivo, él asumía la responsabilidad. Necesitamos un liderazgo diferente, que en vez de estarle echando la culpa a Correa, a Moreno, a Lazo, desde el primer día de que esté en Carondelet, la culpa es mía. Usted si yo llega... me responsabilizo por todo lo que pasa en este país. Usted si llega a ser presidente, usted no le va a echar la culpa a Lazo, a Moreno, a Correa. Yo le voy a echar la culpa a una sola persona. A usted mismo. A mí mismo. Porque si no, ¿para qué te lanzas? ¿Qué pasa si no gana la elección, no pasa segunda vuelta? ¿Usted estaría dispuesto a apoyar otra candidatura? No pasar a segunda vuelta es casi que imposible ahorita. Y créeme, somos... ¿Usted está convencido que tiene posibilidades? Es clarísima. Y eso lo digo a todos los oyentes, porque mucha gente... Pero usted no está estancado, porque en las encuestas le aparece estancado. Fabricio, ¿qué encuesta? Vamos a la data, y repito, ese es un problema que tenemos en Ecuador. Nos dejamos llevar por información falsa, no evidenciada. ¿Quién tuvo la encuesta más precisa del 2021? Notarizada, subida a Twitter, todo. Con un grado de precisión de 2 decimales. Primera vuelta y segunda vuelta. ¿Quién la tuvo? Nosotros. Nosotros la hicimos. Entonces somos, repito, a ver, hay cosas que yo no sé. ¿Ya? Dejémoslo claro. De tecnología sabemos bastante, a nivel país. De seguridad sabemos bastante, muy probablemente más que cualquier persona en el país. Generación de empleo sabemos bastante. De números sabemos bastante. Si usted no llegase a convertirse en presidente y se instala un nuevo gobierno y ese gobierno le dice a Jan Topic: quiero que te sumes al gobierno con tu experiencia y con tu conocimiento y con tus aportes para seguridad. Te voy a ser muy honesto en algo. La razón por la cual me lanzo a la presidencia, o hay 2 razones primordiales por las cuales me lanzo a la presidencia. Somos la única candidatura que reúne conocimiento, experiencia y valentía. Si no tienes valentía en tu ejecutivo, que es lo que tal vez me iba a pasar con el presidente Guillermo Lazo, tú no puedes ser subordinado a una persona que no tiene pantalones. Porque hoy día te dice algo y el día siguiente le dio miedo y da vuelta en su decisión. Eso no puede pasar. Yo creo firmemente en que las decisiones tú las conversas, las consensúas, las debates, pero el momento que decidiste. Y eres inclaudicable en la ejecución, en la determinación de llevarla a cabo. Eso no tenemos hoy, y de las 8 candidaturas, muy honestamente, con toda la humildad del caso, no podemos regresar al tema de que recién cuando llegan a Carondelet van a averiguar si son valientes o no son valientes. Lo único que tienen el conocimiento, la experiencia y la valentía para llevar estos temas a cabo somos nosotros. Pero le insisto, en una elección se puede ganar o perder, y en un hipotético escenario de que usted no llegue a Carondelet, ¿usted pudiera apoyar al próximo gobierno? Yo digo que no, porque no hay uno que tenga la valentía para llevar las cosas a cabo. Fabricio, te lo digo de frente, ¿qué otro candidato tú crees, tú lo ves tomando control de las cárceles? Dime uno, que tú le das, tú pones en esa persona la confianza de tu seguridad, la de tu familia, de tus hijos, que esa persona va a acabar con la inseguridad en el país. ¿Quién? Porque yo no pude responder esa pregunta y que me lancé a la presidencia. Porque yo no voy a apostarle una vez más. Yo voté por Guillermo Lazo 2021, yo no me vuelvo a equivocar. Y lo último, lo del famoso porro de CBD. Ah, sí. ¿Le afectó, le golpeó? Aparentemente no. Mira, Pero problema... fue un mensaje negativo, ya. Usted va a coincidir conmigo en que fue un error que cometió. Tan negativo que lo estigmatizan y lo podemos evidenciar en la interacción que tenemos ahora mismo en nuestras plataformas. Sí, pero regresemos al tema lo verás. A ver, yo desde el día 1 de la campaña dije: yo no voy a cambiar quién soy. Transparencia completa. CBD es sumamente legal, es medicinal, es saludable. No es marihuana como muchos medios dijeron. Eso es falso, eso es mentira. Y es una industria que está creciendo a 22% anual. Quiero que pongamos los números al tema. Muy pronto la industria del CBD va a ser el tamaño de todo el PIB ecuatoriano. Y quiero que aterricen eso, del tamaño de toda la economía ecuatoriana. Si nosotros lográsemos entrar a esa industria en un 4 o 5%, son 600.000 plazas de empleo. Entonces, eso es lo que traemos a la mesa. Honestidad brutal. Yo no voy a ser aquí asesor comercial en la presidencia donde busco qué digo, qué no digo para ganar o no perder votos. Eso no soy. Yo soy brutalmente honesto. Y tenemos, repito, conocimiento, la experiencia y la valentía para llevar las cosas. ¿No fue un balazo en el pie lo del porro de CBD, Jan? Mira la tendencia. Ya pensándolo con cabeza fría. No, ¿qué estuvo mal? Hubo una estrategia, la forma como lo presentaron. Lo reconoce como un error.
error. La forma, Pero claro, porque lo primero uno pensaba que se estaba pegando un porro de marihuana, perdón que lo diga, pero es así. Y luego usted aclaró que no era marihuana, sino que era CBD. Y no todo el mundo en el Ecuador sabe lo que es el CBD. De acuerdo. La forma estuvo mal. ¿Sí o no? La forma estuvo mal, me disculpé por la forma. Pero quiero que entendamos algo. A mí me critican por la forma de eso, cuando tienes otros candidatos que quieren transar con criminales, que quieren exportar barriles de agua. O sea, vamos al fondo de las cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo medular? ¿Qué es lo coyuntural para este país? Hasta me critican de que ahora de veces cuando uso terno. Lo importante es quién tiene el conocimiento, la experiencia y los pantalones para generar empleo, erradicar la inseguridad en este país y regresar a un Ecuador que teníamos antes, un Ecuador de paz, de alegría, de desarrollo, de progreso. ¿Qué es lo importante y qué candidato tiene la experiencia, la hoja de vida que nos evidencie como ecuatorianos que no nos va a fallar? Jan Topic, gracias por el tiempo. Belkis, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a Jan Topic, candidato a la presidencia de la República por la Alianza por un País Sin Miedo, aquí en nuestro espacio. Voy a la pausa.